Muy buenas noches en este martes 18 de octubre, ¿eh? Un gran mes para tenerlo en cuenta, ¿eh? Hoy queremos, como siempre, agradecer el poder estar junto a usted, ¿eh? En ese aula virtual que es su hogar o tal vez alguna sala, pero que podamos estar haciendo algo muy importante que tiene que ver con la salud espiritual. Creo que la salud física necesita un chequeo para saber qué enfermedad puede estar amenazando nuestra salud. También en la vida espiritual tenemos que tener este mismo concepto. Y son estos momentos cuando nos ponemos a la luz de la palabra, nos ponemos con el material y juntos, juntos chequeando nuestra salud espiritual. ¿Qué enfermedad puede estar amenazando, no? ¿O qué enfermedad ya está deteriorando tal vez la calidad de nuestra vida espiritual? Y hoy queremos, junto con el Espíritu Santo, poner un fuerte pensamiento, un fuerte pensamiento para que sea dominante, para tenerlo siempre en cuenta, y es que es imprescindible, hoy más que nunca, querida iglesia, querida familia llamada a ser salva, la presencia del Espíritu Santo. Es insustituible entonces la presencia del Espíritu Santo de Dios. Creo que uno de los temas de influencia hoy muy fuerte en la sociedad, en esta posmodernidad, el ser humano ha adquirido una fuerte inclinación de hacerse seguidores de personas, tanto la tecnología, las redes, y nos damos cuenta que la historia nos hace ver claramente y sin duda cómo prevalecen las influencias y cómo la gente se vuelve seguidora de personas. Parece increíble, ¿no? Cómo las personas adoptan formas, maneras, posturas, maneras de hablar, copiando, copiando, y siempre decimos que muchos son una mala copia, y por querer parecerse a esos modelos, perdemos lo nuestro, la riqueza, la belleza y el propósito, ¿no?, que cada uno tenemos, sabiendo que cada uno traemos algo único, una idea única. Dios no tiene dos o tres ideas para usted, Dios tiene una sola. Y mire cuántas veces erramos o justamente caemos en esta red de querer parecernos, copiar, imitar, pero cuando caemos porque no se puede sostener lo que no es nuestro, nos damos cuenta que ir a Dios no cambia de idea. Él sigue pensando lo mismo acerca de nuestra vida. Y esto es importante, Y cómo ha entrado hoy más que nunca en nuestra lectura, a veces, ya que somos pastores
y un poco nos volvemos doctores justamente de ver la salud espiritual de la iglesia, ¿eh? Y como decíamos recién, ¿qué enfermedad amenaza? Esto ha entrado a la iglesia, ha bandeado los límites, los muros, porque son cosas extremadamente dañinas, ya que no podemos disfrutar la copia de otro, menospreciamos lo que somos y lo que Dios nos ha dado, nos ha confiado, y como no lo llevamos justamente a un nivel progresivo, no alcanzamos la plenitud de eso que es propio, lamentablemente siempre caemos en no disfrutar lo desconocido, ¿eh? Gloria al Señor. En esta noche estamos aquí en la ciudad de San Luis hablando cuánto te necesito, Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Y estamos hablando, cómo a veces, siendo cristianos, con un corazón abierto, deseosos de agradar a Dios, ¿cuántos, cristianos creen que si está la presencia de ese pastor, de ese hombre promocionado, si está la presencia de esa persona que puede ser tu pastor, o parece que el culto no está pleno, no está lleno. Y esto, reitero, es muy peligroso, creer que si está la presencia del hombre, el hombre llena todas las expectativas de cada uno de los que asisten, entendiendo siempre las diversidades de los conceptos, las muchas cosas que nos dividen en nuestra manera de pensar. Y creo que en esta noche, hablando de esta salud espiritual, no nos tenemos que olvidar, y es un tema insustituible, es dejar de depender de lo humano, por bueno que sea, por popular que sea. Nosotros tenemos que saber que la plenitud de un encuentro, de un culto, de una reunión, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, asegurarnos más allá de los hombres, saber que está la presencia del Espíritu Santo, y saldremos realmente satisfechos, completos, desafiados y con esa sed de mucho más, Por eso, cuidado con hacernos dependientes de personas, formas, ministerio, apellido, títulos a veces de poder que se asignan gente insatisfechas de sí mismo, Cuidado con lo que el mundo hace, con lo que esta sociedad demanda, muchos seguidores por las redes de hombres, de personas que fallan, que cometen errores, y que jamás el hombre por el hombre podrá alcanzar a completar las verdaderas necesidades que cada uno tenemos, Nos hacemos entonces dependientes de personas, de forma, y nos olvidamos que como iglesia de Cristo somos dependientes del Espíritu Santo de Dios, Mire, ponemos un versículo, aunque es escatológico netamente, y es una visión de Juan de lo que ocurre en el cielo,
la adoración celestial. Fíjese Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice, Juan, teniendo una visión justamente de la adoración celestial, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Recuerde que Juan compara cosas, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy interesante para analizarnos y preguntarnos. El que era, está hablando de la manifestación del Padre en el principio. En el principio. El que es, nos está hablando del que es, del que está ahora, del ministerio presente, de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y también dice el que ha de venir. ¿Y cuál es el que ha de venir? Justamente es Jesús, el Hijo de Dios al que esperamos. Y qué importante reconocimiento de la Trinidad o triunidad de Dios. Y lo que Dios revela a Juan para la iglesia, para nosotros. Recuerde dividir bien la iglesia del pueblo de Dios. Uno era, uno vendrá y uno que es. Qué importante esto es que usted pueda entenderlo a la luz de la palabra, al que es. Y hoy lo tenemos entre nosotros, el Espíritu Santo de Dios, y dice la palabra allí en la adoración, ellos le adoraban. Me detengo para dar unas pinceladas a veces importantes para formar esos conceptos firmes en los escogidos de Dios, el que es, y esto es sumamente importante. La iglesia, sabemos del Padre, la iglesia es experta muchas veces en el Hijo, pero preste atención a esto, ignoramos al que es, al que está en acción de esta bendita Trinidad, al que es el Espíritu Santo. Y muy pocas son las experiencias y a veces muy pocos los mensajes, los estudios, aunque no es que no haya, es que muchas veces no le damos justamente ese lugar, esa búsqueda al Espíritu Santo de Dios. Entonces, decimos que si algo necesitamos con suma urgencia, amados en Cristo, es dar lugar a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirles que la presencia del Espíritu Santo no son vibraciones que producen los hombres. Cuidado con los gritos, con los que levantan las voces, con ciertas olas de risa, de caídas, de manifestaciones. Muchas veces hemos sido confundidos en la real manifestación del Espíritu Santo como un ministerio activo en nosotros que nos prepara a la iglesia para que sea esa reserva moral, espiritual, sobre
cómo día a día se van perdiendo los valores, los principios, cómo se va perdiendo el original de Dios y nosotros somos esa reserva original de Dios, ¿eh? Desde nuestra vida, de nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de congregarnos, de relacionarnos con el otro, todo habla del original de Dios en la vida de un cristiano, ¿eh? Entonces, es imprescindible la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Por eso creo que una de las cosas que no podemos perder, queridos pastores, ministros, siervos, líderes, padres de familia, gente de Dios, es justamente tenemos que asegurarnos a quién tenemos que atender, a quién tenemos que priorizar, ¿eh? Asegurarnos que la presencia del Espíritu Santo de Dios está teniendo el control y el manejo de todo lo que nos proponemos hacer, ¿eh? Sea alabanza, adoración, estudio, cultos a Dios, campaña, todo lo que hacemos, no solo lo hacemos para la gloria de Dios, tenemos que asegurarnos que cuando vamos a orar por ese enfermo, vamos a hacer esa visita, que el Espíritu Santo, como los santos hombres que vemos también en el mismo Moisés, cuando le responde a Dios en esa zarza encendida, era asegurarse, como también los profetas, asegurarse que la presencia del Espíritu Santo de Dios iba con ellos, ¿eh? Cuanto más nosotros hoy, en los días que vivimos, debemos asegurarnos de que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, ¿eh? En la elaboración de ese estudio, de esa palabra, de cómo quieres alentar, cómo quieres despertar algo, como siempre decimos. Recuerde, la gente no son vasos vacíos, no son botellas vacías, cada ser humano son fuegos que hay que encender, ¿eh? Fuego que hay que encender. Por eso el Espíritu Santo también, en ese Pentecostés, fue como una lengua de fuego, encendió algo en la vida de esos apóstoles que se fue traspasando de generación tras generación. El mismo Espíritu que habitó en estos santos hombres está también para que te asegures que lo imprescindible no podemos, es insustituible. A veces, bueno, si el pastor no está, parece que el culto no es, o si no está tal apóstol, tal profeta. Mire, eso es el daño y el mayor engaño que ha caído en hombres y mujeres llamados a no dependencia de hombre. Reitero, el hombre nunca satisface al hombre. El hombre falla, el hombre es incompleto, el hombre mismo dependemos de la gracia que Dios pone en nosotros. Nada es nuestro. Por eso creo que la riqueza, la belleza, lo manifiesto de nuestra vida hacia la gente es que priorizamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Le quiero contar rápidamente un pequeño episodio que ya hemos charlado, pero será bueno recordar porque también los seguidores de Cristo, los apóstoles, los que Jesús mismo había apartado, esos 12 hombres que habían sido seleccionados no por fracaso, ellos eran exitosos en lo que estaban haciendo hasta el momento que el Señor los llamó. Y siempre me hace pensar esto, que gente fracasada en las cosas de la vida,
como lo laboral, lo familiar, no puede ser exitoso en lo espiritual. Cuidado con esto para que nadie tome el lugar que no le corresponde ni tiene llamado. Creo que ese momento de selección de quienes iban a comenzar la iglesia de Cristo, nada más y nada menos que la salvación ahora por medio de la sangre redentora de Cristo. Ahora se iba a pagar el rescate, el precio, y ahora comenzaba la iglesia a moverse en todo el mundo. Así que Jesús dejó 12 Jesuses con autoridad, con poder, y les dijo que estén juntos, unidos, hasta que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos con poder, con la legitimación de que todos los poderes se sujetaban a aquellos que recibían esa investidura de poder prometida también para usted, para mí y para todos los que profesamos a Cristo el Señor. Mire, este episodio muy interesante, Jesús con sus discípulos. Cuenta aquí Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando Él, dice el Señor, Él en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Tremenda es esta conversación registrada en los santos evangelios. Recordemos el momento. Todos los discípulos que eran sus apóstoles, los que lo rodeaban al Señor Jesús, no querían que Jesús se fuese, querían la presencia corporal de Cristo, querían tocarle, querían verle con los sentidos naturales. Escuche, querían ver, tocar, oír, querían ver principalmente, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Para ellos era imprescindible entonces la presencia de Jesús corporal. No era omnipresente entonces justamente el Cristo vivo, 100% humano, 100% divino, en los días de su humanidad no era omnipresente. Esto es importante entenderlo, y ellos querían que permanezca en esas acciones de tremendas manifestaciones que asombraban las multitudes. Jesús era visto entonces humanamente en un lugar, ellos le seguían permanentemente moviéndose, tremendo los kilómetros que hace Jesús en menos de 3 años y medio, un ministerio activo de una ciudad a la otra, llevando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. La persona de Jesús ahora cumpliendo el plan y el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo a la cruz, a la cruz, pagando el precio, cancelando 6.000 años de maldición y abriendo justamente en el Hades aquello que tenía cautiva la cautividad en ese espacio a todos los héroes del Antiguo Testamento, a todos los hombres que murieron en esa esperanza del Cristo vivo, del libertador, al cual iba a ser enviado
a su tiempo por el Padre, manifestando el amor a todos los seres humanos para que en Él tengamos redención. Importante, ¿eh? ¿Qué le trataba de explicar Jesús a sus discípulos que no entendían, que se entristecían y que discutían con el Señor acerca de esto? Jesús le decía: a ustedes, más todas las generaciones, más todos los seres humanos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús estaba limitada a ese cuerpo. Importante esto, ¿eh? Había que vivificarse, ¿eh? Había que vivificar. Ese cuerpo no era, reitero, omnipresente, ¿eh? Y Jesús estaba limitado a ellos, a donde Él estaba. Si bien hacía bienes, sanaba enfermos, liberaba demonios, establecía los principios del reino, estaba limitado. La visión era todo el mundo, no era solo Samaria, Judea, el pueblo de Dios. La visión era el mundo entero. Por eso dice hermosamente la palabra: hasta el fin de el mundo. Esta palabra tiene que llegar a todo lugar. Por eso es tan importante este principio, también aplicarlo a nuestra vida cuando nos limitamos. Qué importante cuando nosotros trabajamos en el liderazgo, en los frutos. Siempre creemos, por ejemplo, si hablamos de un manzano, que el fruto del manzano es la manzana, pero la Biblia no explica eso. Lo que enseña realmente que el fruto del manzano es otro manzano. La manzana se cae, se come o se descompone y deja de ser, pero el manzano vuelve a dar manzana, vuelve a dar ese fruto. Y lo que realmente es la meta de todo líder, de todo trabajo pastoral, ministerial, tiene que ver no con frutos que se comen, frutos que perecen, sino otro, como Jesús. Ellos, después del Pentecostés, tuvieron la autoridad, el poder para manifestar el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, ustedes necesitan entender que yo tengo que irme para que venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Qué importante esto. Y eso era la vivificación, ¿no? Es como un grano que tiene que caer y morir. Y tiene que morir. Eso es vivificarse. Mientras está el grano solito, no tiene mucha razón, no tiene mucho propósito. Por eso a veces nos comemos ese grano, pero el grano no es para comer. Importante, cuando ese grano va a la buena tierra, se genera frutos. Si hablamos de una espiga de maíz, nosotros sabemos que por lo menos 2 choclos, le llamamos 2 choclos porque son muy ricos, ¿no? Cada planta, algunas más, pero ¿cuántos, cuántos granos con la misma genética, con la misma calidad de ese grano que murió en la tierra y se transformó en muchos? Eso es para que usted entienda rápidamente vivificarse. Lo que el Señor quería es repartirse un poquito en cada uno de los seres humanos. Cada uno tenemos un poco de Jesús actuando en nosotros. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, Él tomará de lo mío. Él va a hacer saber las cosas,
pero tomará de mí. Entonces el Espíritu Santo hoy en nuestros hermanos asiáticos, allá en la Rusia, en África, en Europa, en América, en cada lugar, hoy el Espíritu Santo está haciendo esa obra un poquito en cada vida, llevando esa verdad, alimentando a la iglesia de Cristo, que es universal, que tiene que ver con todo el mundo entero. Qué importante esto. Y usted y yo tenemos al que es. Recuerde, la adoración celestial al que es. Hoy el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso. Para mí es un gran, pero gran placer tomar estos minutos y para seguir justamente el estudio, pero que estas cosas hagan fuerte nuestro fundamento, puedan crear nuevos anhelos, nuevos desafíos en nuestra vida, conocerle más, saber que es indispensable. No se puede sustituir la presencia del Espíritu Santo ni por ministerio, ni por hombres, por nada del mundo que va de alguna manera a perecer. Lo que no entendían los discípulos, a ustedes le conviene que yo me vaya para que haya una vivificación, para que cada uno podamos llevar esa gloria, esa presencia. Por eso bien dice Pablo y lo explica, no se olviden, no se olviden, dice el apóstol Pablo, no ignoren que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que nuestro cuerpo justamente es el lugar de deleite de Dios, de deleite de Dios. Por eso Él quiere que tú lo cuides, que tú lo respetes, que desarrolles una intimidad. Y recuerde que no se puede amar al que no conocemos. Por eso es tan importante estos periodos, a veces primarios, justamente de empezar con una muy buena intimidad con el Espíritu Santo, porque Él se encargará de hacerme conocer a Jesús, los principios del reino, agradarle a Él, y saber que toda verdad vendrá del Espíritu Santo de Dios, y lo por venir, esto que tanto enloquece y genera tanta ansiedad en la gente y que busca tanto en lo prohibido por Dios, en los oráculos, oráculos. Y me tomo para dar una pinceleada de lo que predicamos el domingo. Cuidado con los oráculos. Los oráculos eran lugares donde las personas iban a recibir una palabra, las ansiedades frente a lo desconocido, a lo que no podían ver. Bueno, los oráculos lo ocupaban pitonisas, principalmente mujeres, personas que por medio de la mancia, la adivinación, espíritus que adivinaban, le hablaban y traían cierta tranquilidad a la gente, como Saúl. La historia de Saúl, una gran historia para tenerla muy en cuenta, querida iglesia, y es que por causa del pecado, de la desobediencia, Saúl empezó a sentir tremendamente el hecho de que ya Dios no le hablaba por el medio del sacerdote, por medio del Urín, del Tumín. Él era el rey, la máxima autoridad. La desesperación, Saúl sabía que tenía que ir a arrepentirse, humillarse, volver a alcanzar la gracia de Dios, como lo hizo David también, después que Natán revela
el pecado, ese que lo tenía de noche y de día bajo aflicción. Qué importante, Saúl se cierra y va a lo desconocido, va a lo prohibido, cuando él sabía que la falta de oír a Dios, de sentir esa presencia inconfundible, maravillosa de Dios, tenía que ver con su desobediencia. Hoy, en la actualidad, los poderes del engaño siguen de la misma manera con los reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Recuerde lo que dice Dios acerca de usted. No dice que es un hermanito, que es un miembro, que es un asistente de iglesia. Es hermoso saber que Dios dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero cuidado, amados. Hoy también en cada ciudad se abrieron tremendos. Yo siempre digo que son como hongos después que llueve. Los oráculos, que no son más que templos, que son lugares donde la gente corre, se llena, hermano, y esto también lo denuncia el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Detrás de las novedades son oráculos donde los que corren porque perdieron la capacidad de tener intimidad con Dios, porque ya Dios no le habla. Y entonces, como Dios no me habla, voy a que me hablen los hombres. Qué triste derrota se avecina. Qué enfermedad te está amenazando, cómo se pierde la calidad de la vida cristiana cuando queremos sustituir al Espíritu Santo de Dios por palabras de hombre. Por eso va a ser muy importante que tome nota, que haga los gráficos para que podamos discernir, entender cómo podemos caer en estas redes de creer que las tinieblas pueden satisfacer lo inmenso, inllenable del alma de los seres humanos. Solo Dios puede llenar el alma de sus seres creados. Ninguna otra cosa podrá completar, satisfacer, que no sea lo que procede del que es. Recuerde, del que es. Hermoso este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ya estamos entonces siguiendo después de este momento que me pareció bueno alentarle, corregir, hacer esos pequeños ajustes, porque Dios estableció que no seamos dependientes de nada de lo que tenga que ver con el mundo. Si bien puso maestros, pastores, apóstoles, gente que colaboramos como administradores de la gracia para que la iglesia sea, como dice el apóstol Pablo, ese varón completo, la estatura, alcance la madurez, para que ya no fluctúe, para que las creencias dejen de ser creencias que se cambian todos los días para ser convicciones firmes y podamos tener una vida plena sirviendo y haciendo que el nombre del Señor sea engrandecido por medio de nuestros testimonios. Vamos a entrar entonces, como decíamos, continuar un poquito lo de la clase pasada. Pido disculpas a algunos oyentes, linda gente, que fuimos un poquito rápido. Pido disculpas. Sé que estamos, digamos, por medio de esta tecnología
y mucha, de pronto usar imaginación, pero queremos ir pasito a pasito fundando cosas que serán nuestras verdaderas anclas en la vida espiritual. Vamos a decir que, bueno, Primera de Corintios vamos a hablar mucho de esto. Pablo, hablándole a una iglesia con grandes manifestaciones de los dones espirituales, dice: procurad los mejores dones. Primera de Corintios, dice la palabra, capítulo 12, versículo 31. Recuerde siempre que tener el contenido bíblico, por favor, anote esto, que tener el contenido bíblico nos da la seguridad y también la firmeza. ¿Qué don realmente te confió de parte de Dios, el Espíritu Santo de Dios? Es muy importante esto, definirse. Nuestro carácter cristiano es un carácter definido en lo que Él nos confió. Volvemos a reiterar lo que decíamos hace un momento: cuidado con querernos parecer. O de pronto, como sucedió en la vida de Salomón, ¿no? Si tuvieras que pedir, ¿cuál elegirías, no? Y recuerde qué importante cómo Salomón supo determinar uno, y ese trajo la operación de muchos, de muchos. Pero dice, me gusta lo que dice Pablo en el versículo 31 de este capítulo 12, procurad, un verbo en un estado permanente, presente, continuo, pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí pasamos al capítulo 13, así termina el capítulo 12, para entrar en una de las sinfonías más excelentes, que es el capítulo 13, el amor. Tremendo, precioso es esto, para enriquecer nuestra naturaleza, nuestro ser interior. Gloria al Señor. Este mismo capítulo 12, versículo 1, comienza el apóstol Pablo diciéndonos, dice: no quiero, escuche, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque este será uno de los temas más trastocados, más manoseados, donde más Satanás engaña y seguirá engañando. ¿Por qué? Porque será importante escuchar el consejo apostólico. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espiritual. Importante, querido, familia, el tema de ignorar, el tema de los dones espirituales siempre existió. Por eso Pablo deja esto que es eterno. Por favor, no ignoremos. Recuerde que ignorancia es tiniebla. Justamente tiniebla significa ignorancia. No carguemos ignorancia, no nos dejemos engañar, aún engañándonos a nosotros mismos. Por eso Pablo le va a decir a su pastor: cuídate de ti mismo, cuida las emociones, cuida aquellas cosas que nos creemos, pero que no son engendradas ni legitimizadas por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 4 de este mismo capítulo sigue diciendo el apóstol Pablo, que va a ser muy bueno, lo estamos diciendo. Leamos Corintios,
sean libros de lectura constante, ya que son los que más se desprenden, lo que no tenemos que ignorar. Dice, versículo 4, capítulo 12, 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? El Espíritu es el mismo. Recuerde no olvidar algo fundamental que hemos tomado varias clases, cuidar el Espíritu Santo que nos habita. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo que nos habita, que no está entristecido, que lo cuidamos, que lo priorizamos, que lo amamos, que intimamos, que lo deseamos, y que lo buscamos, nos puede hacer aptos para vivir la plenitud justamente del poder. Recuerde que la investidura del bautismo en el Espíritu Santo es dinamis, hablamos de esto, poder constante de Dios, energía. Y hablando de dínamo y hablando de energía eléctrica, decimos, aunque ya lo hemos hablado en algún momento, que el espíritu es el mismo, y lo hemos explicado como la energía eléctrica de la casa de familia, son 220 volts que recorre toda la casa. Usted enchufa la heladera, enchufa el freezer, la licuadora, la amasadora, prende la luz, el aire acondicionado, todos los electrodomésticos son de confort, de mejorar nuestra condición de vida. Entonces tiene que ver con la misma energía, todas las cosas manifiestas de poder. Vamos a ver cómo vamos a identificar esto. Dijimos la clase pasada que los dones son como el arco iris, importante. Podemos identificar colores, pero no podemos saber a dónde comienza uno, dónde termina el otro. Por eso vamos a ser prudentes en hablar acerca de uno de los temas más cuestionados y de los que más ha llevado al error tanta gente. Reitero, capítulo 12, versículo 1, hablando de los dones espirituales, no quiero. Mire cómo comienza este capítulo tan importante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, vamos a tomar, si usted me puede ir llevando un poquito, alguna hoja en blanco de su cuaderno y colocar arriba, ¿no?, como un título subrayado, cómo vamos a hablar de justamente cómo podemos identificar en 3 grupos de dones. Vamos entonces a poner como título 3 grupos de 3 cada uno. Los dones se dividen en 3 grupos de 3 cada uno. ¿Me entiende? 3 grupos de dones. 3 grupos de dones, y de esos dones cada uno tiene 3. Primer grupo, vamos a ver, primer grupo, dones de inspiración. Debajo pone primer grupo, dones de inspiración. Y ahora, a la par, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de profecía. Vamos llevando, no lo puedo ver, pero sé que usted es inteligente, allí está poniendo lo mejor. Entonces decimos, ¿cómo identificamos los dones? 3 grupos de 3 cada uno. Primero, entonces,
don de inspiración. Entonces allí a la par vamos a ver que los de inspiración se dividen en tres, de lengua, interpretación de lengua y lenguas proféticas o profecía. Importante, importante. Segundo grupo, dones de poder. Dones de poder, que se divide el don de poder en tres. Don de fe, don de hacer milagros y el don de sanidad. Entonces, segundo grupo, dones de poder, que se dividen, usted puede hacer ahí unas flechitas, dones de fe, que es uno de los que más amo, el don de fe. El don de milagros, el don de sanidad. ¿Vamos bien? No lo escucho. Tercero, ya repetimos para que nos quede claro, ya estamos terminando, llegando a la hora. Tercer grupo, dones de revelación. Dones de revelación que se dividen entonces en don de palabra de sabiduría, don de ciencia o palabra de conocimiento también, don de ciencia o palabra de conocimiento. Tercer, don de discernimiento del espíritu, del espíritu. Entonces decimos, reiteramos, tercer grupo, dones de revelación, saca las tres flechitas porque se divide el mismo don de revelación, se manifiesta en el don de palabra de sabiduría. Vamos a examinarlo, te vas a saber distinguir, para no ser engañado, saber cómo funciona uno, cómo funciona el otro, especialmente cuando direccionan la vida, las decisiones, y no podemos errar. Recuerde que bien se le dijo a Josué, si consulta en este libro de noche y de día, las cosas te van a ir bien. Eso se lo dijo a Josué dándole una palabra, pero hoy nosotros no solo tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, la sabiduría, en nuestro ser interior. Cuán enriquecido estamos para no errar, para no lamentarnos. Creo, hermanos, que después de toda esta revelación, de estudiar, de interpretar la palabra, de sacarla del contexto de filosofía, de argumentos, de cosas que proceden de los hombres, esto es netamente la voluntad de Dios, en el manual para que nos vaya bien, la palabra, que hace su gran trabajo. Pero además nosotros, mire, cuánto tenemos para no fracasar, para que nos vaya mejor que a Josué, mejor que a esos hombres que en definitiva escribieron la palabra, y tenían la voz también del Padre, la dirección de los profetas, todas esas cosas buenas. Cuidado hoy con el tema profético, vamos a verlo para que no busquemos oráculos como Saúl, hermano, se le cortó la cabeza, perdió la línea real, maldijo hasta 4 generaciones. ¿Por qué? Por el orgullo de no ir a arrepentirse, ir a Dios como hizo David y dejar un legado de bendición, dejó un legado de maldición. Cuidado con las malas decisiones, siempre repercuten a nuestras generaciones, no las del vecino, a sus propias generaciones. Gloria
al Señor en esta noche. Decimos entonces, primer grupo de inspiración, don de lengua, don de interpretación de lenguas y profecías. Importante va a ser el don de inspiración, el don de profecías. Segundo, el don de poder. Entonces, cuidado con esto porque es importante cómo manejamos lo que se nos delega como administradores. Entonces, don de fe, el don de milagros o hacer milagros, el don de sanidad son dones de poder. Tercer grupo, entonces, dones de revelación. Entonces lo conforma a los dones de revelación, don de palabra de sabiduría, don de ciencia o palabra de conocimiento, tremendo es esto, y don de discernimiento. Cuántas cosas tenemos a favor para que las cosas nos salgan mejor. Cómo nos ha equipado el Señor para que nosotros podamos ver realmente resultados increíbles en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor, nos estamos despidiendo y vamos a continuar. Recuerde, pasito a pasito, vaya leyendo algunos pasajes que ya tiene. Recuerde que esta sería la 8ª edición, que usted puede adquirir las ediciones para ir haciendo. Recuerde que el Espíritu Santo le irá inspirando a usted en otras particularidades, en otras facetas. Qué importante esto. Una persona no tiene todo. Cuidado con esas ideas. Creo que como la cena del Señor no le dio el pan a un discípulo, sino que le dio un pedacito a cada uno. Qué lindo en la iglesia cuando ese pedacito de pan nos habla que somos un cuerpo, que somos corporativos, que nos necesitamos uno al otro y que cada uno tiene algo y que no caigamos en el menosprecio, porque aún los órganos más pequeños, enseña el apóstol Pablo, son los más importantes. Cuidado con el menosprecio por caer en esos errores, como también Samuel cayó justamente cuando se sustituía a Saúl por David. Qué importante es la lectura que Dios tiene de nosotros. Él no se va en lo externo, conoce tu corazón. Tranquilo, camina en paz, porque Él es el único que puede conocer tu corazón. Y si Él conoce tu corazón, conoce tus secretos, tus traumas, tus dolores, como predicamos el domingo acerca de Ana. La amargura de corazón, qué importante. Vamos siempre con libertad a su presencia. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición y ahora sí, entrando de lleno a lo que queremos. Acción, como Marcos. Queremos un libro como el Evangelio de Marcos, escrito a los romanos. Acción, nos encanta, como los discípulos. Quédate, acción. Ver sanar, levantarse a los paralíticos, los demonios quedar allí atados, la acción. Pero también necesitamos un Juan, en la sabiduría, en la expresión del amor. Necesitamos un Mateo que nos ubique en el tiempo, la cultura, en ese sermón del monte tremendo. Qué hermoso. Nos sentimos felices. La palabra genera la gran felicidad y le da sentido aún las cosas que no esperamos. Recuerde que con la misma fe con que nos desafiamos en nuevas dimensiones, en traer cosas sobrenatural a nuestra vida
y en el oficio que nos va a tocar, que son los dones, oficios. Como el carpintero crea el mueble, como el electricista hace una instalación, y como cada uno de los oficios, también los dones son oficios, donde los expertos en ese justamente oficio, creando cosas, diseñándole y dándole un toque propio. Gloria al Señor. Nos despedimos, como siempre, teniendo el gozo de saber que todo lo que nos pasa tiene un plan perfecto, perfecto para edificar nuestra vida y para hacer de nuestra vida un Jesús, como los discípulos, que podemos mostrar la gloria del Padre. Qué hermoso. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga.